Bueno, pues este es el vídeo para el tema de Napoleón, que lo vamos a ver con unos mapas, ¿vale? Unos mapas progresivos de cómo era Francia, la situación de Francia y Europa antes de Napoleón, que es este primer mapita, ¿vale? En el que se puede ver algunas de las cosas que tienen cierta importancia. Si nos ponemos en contexto, la revolución hacia finales, cuando están los jacobinos ya, ha sido amenazada por las potencias que tienen alrededor, ¿vale? Entonces, los revolucionarios sienten en su cogote muy claramente la amenaza de, sobre todo, el que va a ser el gran enemigo al principio, que es Austria. Austria, como veis, está aquí, ¿vale? Es este país. Le queda relativamente cerca de la frontera francesa, más que nada porque sus tropas podrían atravesar el Sacro Imperio Romano Germánico porque es, digamos, aliado de Austria. Pero es que además, Austria, que había conseguido en el Utrecht hacerse con los antiguos Países Bajos españoles, lo que ahora es Bélgica, también hace frontera directa con Francia. Entonces los franceses tienen muy claro que hay una amenaza austriaca. ¿Vale? Además, París está relativamente cerca de esta frontera. ¿Vale? Por el sur cabe la posibilidad de que ataque el ejército español, que es un ejército de menos peso en esta época, de eso son conscientes los franceses, pero no deja de ser un enemigo que te sale en el sur cuando tú, en principio, tendrías que estar combatiendo en el norte. Entonces es un problema. Y realmente los parisinos, los revolucionarios de París y de Francia entera, se sienten muy acorralados por lo que está pasando en Europa y la amenaza, sobre todo, austriaca. Entonces, es en ese momento cuando se le ocurre a Robespierre la idea que va a cambiar todo, en principio, que es esto, que se llama, y que tenéis en el libro, que se llama la leva en masa. ¿A qué se refiere este concepto? Pues es el reclutamiento forzoso, reclutamiento militar forzoso de todos aquellos varones que están en edad de combatir. Es decir, por primera vez no se va a plantear la idea de reunir un ejército semiprofesional con, con soldados profesionales y una cierta cantidad de ciudadanos de las ciudades, sino que se va a coger al grueso de la población masculina en edad de combatir y se le va a movilizar, sepan o no sepan de qué va esto de ir a la batalla. Lo bueno de esto, o la ventaja, es que teniendo en cuenta que Francia es un país de 26 millones de habitantes, que es el más habitado del continente con diferencia, se va a conseguir que el número de soldados en el frente que pueda movilizar Francia va a ser mucho mayor, muchísimo mayor que el de los demás. Entonces, una vez que estos soldados aprenden a combatir, pues van a ser una máquina de guerra muy difícil de parar. Y sobre todo cuando empiezan a estar en manos de los generales y los mandos más capacitados, porque los puestos de la administración, ya lo hemos visto con la revolución, se abren al talento. Todos aquellos soldados, sean o no nobles, sea cual sea su procedencia, todos aquellos que descollan, que destacan, acaban protagonizando, o sea, acaban siendo mandos, ¿vale? Cuadros superiores, oficiales del ejército. Y estos llevarán a la Francia poco a poco hacia varias victorias. El más destacado, evidentemente, a la postre va a ser Napoleón, pero hubo otros. En cualquier caso, lo que quería destacaros es que directamente ya hacia 1799 Francia no solo está repeliendo los ataques de Austria, sino que ha invadido los Países Bajos austriacos, ha invadido Holanda, ha penetrado en cierto modo en Suiza, en la comunidad helvética. Francia está demostrando que su poderío militar, gracias a este invento o esta idea de Robespierre, de la leva en masa, pues tiene un potencial enorme y va a ser poco menos que imposible de momento para los demás detener el avance de los franceses, ¿vale? De modo que en 1799 llega al poder político como cónsul, después de un golpe de estado, Napoleón. En 1799 es nombrado cónsul. En 1802 es cónsul primero junto con otros cónsules en un consulado. Luego se nombra cónsul vitalicio en 1802 y ya en 1804, después de varias victorias y de que su prestigio aumentara sin cesar en Francia y en Europa, se le acaba denominando o nombrando emperador, que es lo que retrata este cuadro que es muy famoso de un artista muy conocido de esta época, que es Ingres, ¿vale? Se le ve
claramente en una actitud de ser el amo absoluto del mundo, diría yo, aunque en realidad es de Europa, ¿vale? Que no deja de ser el continente más fuerte en este momento. ¿De acuerdo? Entonces, los logros de Napoleón llegados a este punto son muchos y es lo que vamos a intentar enumerar y describir ahora a través de este mapa. Principalmente la cuestión, en el caso que nos ocupa de Napoleón, es que la cuestión, digo, es que Napoleón inflige unas cuantas derrotas seguidas al que realmente es su gran rival, que es Austria. Unas cuantas derrotas, ¿vale? Que hacen que la frontera francesa acabe en esta zona de aquí, incluyendo Holanda, Bélgica, incluso parte de Italia. Se incorpora directamente el centro de la península italiana y se incorporan las provincias ilirias, que era más o menos lo que ahora entendemos, bueno, lo que fue la Serenísima República de Venecia. ¿De acuerdo? Nada menos que ha conseguido que Francia ocupe prácticamente toda Europa centro-occidental. Además, con el tiempo y después de muchas derrotas de todos los el conglomerado de estados, pequeños estados o principados del imperio germánico, y con las derrotas de Austria, con la derrota de Prusia, derrotando también a los españoles, consigue que todo esto que está aquí en verde un poco más clarito se conviertan en territorios dependientes o estados satélites, si preferís este concepto. ¿Cuáles son estados satélites? Pues España, la Confederación del Rin, que era el centro de lo que fue el Imperio Germánico, lo que luego va a ser lo que más o menos es la Alemania actual, y además Italia. Y en cada uno de estos sitios, y además Polonia. En cada uno de estos sitios lo que hace Napoleón es colocar gobiernos títeres en los cuales directamente estará como rey, como principal ocupador del poder, alguien afín, por no decir directamente un hermano suyo, como es el caso de España con José Napoleón. De este modo, en 1811, que es lo que os señala aquí el mapa, en 1811 Napoleón está en el culmen, en el cenit de su poder. A partir de aquí es cuando viene su decadencia, quizá por un exceso de ambición, o por lo que fuera, o por la obsesión que tenía con derrotar a Gran Bretaña. El caso es que Gran Bretaña, que era una isla que estaba defendida por la mejor marina, la mejor flota de la época con mucha diferencia, que era la marina inglesa, no ha podido ser invadida, y Napoleón, que hace planes para la invasión, renuncia a la invasión directa, a la invasión que requeriría un desembarco, y plantea algo que se llama el bloqueo continental. ¿Vale? Esto tiene mucha importancia porque en principio esto es lo que acabó con Napoleón. El bloqueo continental, ¿qué implica? Pues bloquear al comercio inglés, que es de lo que vive Inglaterra, el comercio, todos los puertos de Europa. Y todo significa todos. Por lo tanto, tiene que hacer una especie de línea defensiva por toda Europa, impidiendo que los ingleses comercien. Esto incluso por el Mediterráneo. Cosa que es algo así como poner puertas al campo, es prácticamente imposible. Y en cualquier caso, además, los ingleses derrotan a una flota combinada de Francia y España, que hemos dicho que es un satélite, un estado satélite de Francia, una flota combinada de ambos, la derrotan y básicamente la aniquilan en una batalla muy conocida que es la de Trafalgar, ¿vale? Justo enfrente de la costa gaditana. No es en 1811, es unos años antes, lo de Trafalgar. Pero el caso es que esto es un poco el principio del fin de Napoleón. ¿Por qué? Porque le va a ser imposible mantener el bloqueo, imposible de todo punto. Gran Bretaña va a seguir, digamos, campando a sus anchas en los puertos europeos, en el fondo, y además en un momento, Napoleón es consciente de que Rusia está completamente pasando del tema del bloqueo. En teoría,
Napoleón había conseguido que Prusia, Austria y Rusia, 3 estados en principio rivales, se convirtieran en aliados teóricos que le apoyaran en su intento de bloquear a Gran Bretaña, pero se ve en un momento que Rusia está pasando absolutamente de bloquear las mercancías inglesas y está comerciando con Inglaterra como si tal cosa. Esto cabrea mucho a Napoleón, que intenta invadir Rusia justo después. Invadir Rusia es prácticamente no es solo una temeridad, es más que una temeridad, y sobre todo a principios del siglo XIX, pues prácticamente imposible. Napoleón, eso sí, es un tío muy ambicioso, muy optimista, y además, contando con el potencial militar y demográfico de Francia, es capaz de plantar medio millón de soldados en Rusia, amenazando a Moscú. El caso es que los rusos prácticamente no tienen ni que combatir. Hay una serie de batallas que son más bien escaramuzas, pero lo que hace básicamente Rusia es dejar pasar el invierno a Napoleón ahí. Renuncian al territorio, hacen lo que se llama una táctica tierra quemada, se refugian cerca de los Urales y dejan que Francia ocupe el centro de Rusia, pero a sabiendas, o sea, los soldados franceses, pero a sabiendas de que no van a aguantar el invierno como si fuera. Luego el ejército francés, ante la falta de enemigos directos y ante la imposibilidad de dominar un territorio gigantesco como es Rusia, se retira en una de las retiradas más penosas de la historia militar, que es en la que prácticamente fallece todo el mundo. Esto es básicamente el principio del fin para, para Napoleón, que luego acabará perdiendo dos batallas muy conocidas. Primero en 1714, una en mitad de Alemania, en un sitio que se llama Leipzig, en la Batalla de las Naciones. El resto de los que supuestamente eran aliados, Prusia, Austria, Rusia y Gran Bretaña, combaten contra él, le derrotan. Le confinan una isla en mitad del Mediterráneo que se llama Elba. Napoleón huye, vuelve a hacerse con el poder en Francia, pero vuelve a ser derrotado en una batalla muy conocida que se llama Waterloo, que os sonará quizá por la canción, que es la canción de ABBA. Y esto, en 1815, pone fin al predominio francés en Europa y a la etapa napoleónica, y luego se hace una paz muy famosa en Viena, en la que el mapa europeo vuelve un poco a su ser natural, y sobre todo en el que las familias, las dinastías que ocupaban los tronos vuelven, los Borbones a Francia y a España, ¿vale? Holanda se une a Bélgica en un nuevo reino llamado los Países Bajos. En Austria siguen los Habsburgo, en Prusia están los Hohenzollern y en Moscú los zares, ¿vale? La familia de los zares rusa. Y Europa entra en una nueva era, que va a ser el Congreso de Viena, que es un intento de volver al antiguo régimen, un intento que era imposible, tan imposible como el intento de invasión de Rusia por parte de Napoleón.